Y vamos a ver este decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación para que podamos leer. Ahí vemos el decreto, el cual se dio a conocer el día de ayer, en el cual el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ejerciendo su facultad, esto en base al artículo 89, da a conocer que las Fuerzas Armadas van a trabajar también en cuanto a la seguridad pública. Pero ¿qué pensaba el presidente de la República cuando era candidato? Vamos a ver esta publicación del año 2010 en su cuenta de Twitter. Vamos a leer lo que decía el presidente de la República. Estamos observando en pantalla. Debe fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia. El militarismo no es la solución. Ahora vamos a escuchar qué es lo que decía a través de una entrevista en Univisión. Vamos a escuchar qué es lo que opinaba en torno a la estrategia que era implementada por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Nos han lanzado a la calle a una aventura. Es toda una estrategia fallida. Que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. Así es, decía que el mandar a los elementos del ejército mexicano y de la Marina a la calle significaba un reflejo de la mala estrategia en seguridad pública. Por esta razón es que los diputados federales aseguran que esta estrategia que fue dada a conocer el día de ayer representa pues prácticamente que no ha funcionado la Guardia Nacional. Vamos a ver el decreto, sobre todo en el apartado 1, que dicen que las Fuerzas Armadas van a fungir en torno a las actividades de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional pues prácticamente se armoniza y da resultados, siendo que el año pasado la Guardia Nacional fue la estrategia central del plan de seguridad pública. Por esta razón se está argumentando que es un retroceso, además de que se ordena a los elementos tanto de las Fuerzas Armadas como del Ejército a coordinarse con la Guardia Nacional. En el inciso 4 se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente completamente la función de la Guardia Nacional. Así las cosas, lo que alguna vez se criticó, ahora se está realizando. No cabe duda que no es lo mismo ser oposición que ser gobierno, y es que de acuerdo a las estadísticas, lamentablemente, el año pasado y este año se han cometido más homicidios dolosos que en el año 2010, el cual él criticaba la participación de las Fuerzas Armadas realizando las actividades de seguridad pública. Carolina, ¿cómo ves esta situación? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es, ya lo mencionabas, Alfonso, que precisamente el Secretariado Nacional de Seguridad Pública informó que tan solo en este 2020, en los primeros 3 meses del 2020, hay más de 8,500 homicidios dolosos. Y lo que pasaba precisamente con el caso de que se refirió el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en aquella ocasión, en el 2010, hubo 2 estrategias más adelante. La Gendarmería Nacional, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, de quitar a las Fuerzas Armadas, lo cual no funcionó. Ahora la Guardia Nacional, que se vio el operativo que se realizó con la detención de Ovidio, por ejemplo, en este caso de Ovidio Guzmán, donde pues tampoco se pudo realizar en este caso la detención de manera quirúrgica, como lo han demostrado las Fuerzas Armadas. Y en este caso, la Guardia Nacional, lo que pasaba en ese momento, que comentaban los especialistas en seguridad, es que no tenían ellos la preparación para empezar geográficamente de cómo acercarse y cómo tener la radiografía de las mismas colonias y de la ciudad donde se desarrollaban los actos delictivos. Y por otro lado, la capacitación en derechos humanos para detener, porque sobre todo la principal objetivo de las Fuerzas Armadas
contra la soberanía nacional es atacar al enemigo, acabar con el enemigo, no detenerlo. Y en este caso, como tú lo señalaste y como lo señala el decreto, tienen que hacer labores de detención, que ahí ya van involucrados los derechos humanos. Que es lo que había sido criticado y había negado al inicio de su gobierno.